Nikola Tesla aseguró a Swami Vivekananda que podría demostrar matemáticamente los conceptos del Bhagavad Gita, sobre todo los de prana y akasha. Nikola Tesla fue un serbio estadounidense, inventor e ingeniero eléctrico. Mucha gente opina que Tesla sea quizás el científico más grande que haya existido nunca, y sus inventos han hecho una gran contribución a la humanidad. Fue pionero en muchísimos campos, desde la bobina Tesla hasta la radio, pasando por la corriente alterna y el teléfono. Incluso hoy se discute si fue Thomas Alva Edison o Tesla quien realmente lo inventó. Sea como sea, no ha pasado la historia y poca gente lo conoce, más allá del famoso coche. Tesla, como serbio, fue criado como cristiano ortodoxo y más tarde en su vida no se consideró un creyente en el sentido ortodoxo. Dijo que se oponía al fanatismo religioso y afirmó, cito literalmente, que el budismo y el cristianismo son las religiones más grandes, tanto en discípulos como en importancia. A finales de 1895, Swami Vivekananda, os recuerdo quién es mi admirado Swami Vivekananda, escribió en una carta a un amigo inglés, y os leo: el señor Tesla cree que puede mostrar matemáticamente que la fuerza y la materia son reducibles a energía potencial. Voy a ir a verlo la semana próxima para obtener esta nueva demostración matemática. En este caso, la cosmología del Vedanta quedará colocada sobre los cimientos más seguros. Actualmente estoy trabajando mucho en la cosmología y la escatología del Vedanta. Veo claramente su perfecta unión con la ciencia moderna y la elucidación de una será seguida por la de otra. Swamiji utilizaba los términos como fuerza y materia para los términos sánscritos de prana y akasha, mientras que Tesla los entendía más como energía y masa. Os leo otra reflexión de Swami Vivekananda al respecto, y dice: el chitta, en su triple función de inteligencia, consciencia y mente, trabaja y fabrica las fuerzas llamadas prana. Debes deshacerte de inmediato de la idea de que prana es respiración. La respiración es un efecto de prana. Por prana se entienden las fuerzas nerviosas que gobiernan y mueven todo el cuerpo, que también se manifiestan como pensamiento. La manifestación principal y más obvia de prana es el movimiento de respiración. Prana actúa sobre el aire y no el aire sobre prana. Controlar el movimiento de la respiración es pranayana. El Bhagavad Gita hace referencias al prana. Por ejemplo, os leeré un verso del capítulo cuarto y dice: otros absortos en las prácticas de control de la energía vital, pranayama, que son puraka, rechaka y kumbhaka, sacrifican lo externo, el prana, en lo interno, y lo interno en lo externo, o controlar el flujo de esta energía vital interna y externa. En una fiesta organizada por la actriz Sarah Bernhardt en 1896, Tesla conoció personalmente a Vivekananda. Swamiji escribió más tarde en aquella carta que Tesla dijo que podía demostrar matemáticamente la relación entre materia y energía. Fijaros qué importante, antes de que Einstein lo hubiese demostrado. Algo que Vivekananda esperaba que daría una base científica a la cosmología del Vedanta. La reunión con Vivekananda estimuló el interés de Tesla en la ciencia oriental, lo que llevó a Tesla a estudiar filosofía hindú y védica durante varios años. Más tarde, Tesla escribió un artículo titulado El mayor logro del hombre, utilizando los términos sánscrito, akasha y prana para describir la relación entre la materia y la energía. Y os leo parte de este artículo. Decía: toda materia perceptible proviene de una sustancia primaria o tenuidad más allá de la concepción, que llena todo el espacio, el akasha, o éter aluminífero, como le decían antes, sobre el que actúa el prana o fuerza creativa dadora de vida, llamando a la existencia en ciclos interminables todas las cosas y fenómenos. Brahman se define como el espíritu impersonal, autoexistente, la esencia divina de la que emanan todas las cosas, por la que se sustentan y a la que regresan. Ishvara es el gobernante supremo, la concepción más alta posible del absoluto, que está más allá de todo pensamiento. Y Mahat significa literalmente el gran uno, y también se interpreta como mente universal o inteligencia cósmica. Prana significaría energía, generalmente traducida como fuerza vital, y Akasha significaría materia. Tesla también aseguró a Vivekananda que podía demostrar matemáticamente los conceptos de kalpas, ciclos
y, como hemos dicho, prana y akasha, que también definidos están en la filosofía Sankhya y también en el Bhagavad Gita. Pero al parecer Tesla fracasó en su intento de mostrar la identidad de la masa y la energía. Parece que comprendió que cuando la velocidad aumenta, la masa debe disminuir. Parece haber pensado que la masa podría convertirse en energía y viceversa, en lugar de que fueran idénticas de algún modo, como se señala tan magistralmente en las ecuaciones de Albert Einstein. En cualquier caso, Swamichi parece haber percibido dónde estaba la dificultad de unir la ciencia europea con el Advaita Vedanta y encargó a Tesla que resolviera el problema. Al parecer, con la esperanza de que Tesla tuviera éxito en esto, Swamichi dijo: en este caso, la cosmología vedántica se sentará sobre los cimientos más seguros. Desafortunadamente, Tesla fracasó y la solución tardaría 10 años en llegar, en un artículo publicado por Albert Einstein, pero para entonces Swamichi ya había muerto. También Tesla quedó muy impresionado al escuchar de Vivekananda su explicación de la visión cosmológica de la filosofía Sankhya y de la teoría de los ciclos dada por los hinduistas. Le impresionó especialmente la semejanza entre la teoría Sankhya de la materia y la energía y la de la física moderna. Recordar que el Sankhya Yoga, que es una de las escuelas de filosofía hinduista, es dualista, es una de las 6 tradiciones principales del hinduismo. Se considera que el sabio Kapila fue uno de los fundadores de la escuela Sankhya. El Sankhya Karika es su obra de referencia más importante. El capítulo segundo del Bhagavad Gita se llama precisamente Sankhya Yoga o Yoga del Conocimiento. Según la filosofía Sankhya, la naturaleza es omnipresente. Es una masa omnipresente de naturaleza en la que están las causas de todo lo que existe. Vivekananda también se reunió en Nueva York con Sir William Thomson, más tarde conocido como Lord Kelvin, uno de los grandes físicos, y el profesor Helmholtz, dos destacados representantes de la ciencia occidental. Como veis, la reflexión que hacía Vivekananda sobre ciencia occidental más espiritualidad hindú se cumple en muchísimos casos, como en este maravilloso ejemplo de cuando Nicolás Tesla se encontró con Swami Vivekananda. Soy Pedro Nonay, traductor y experto de Gita. Si te ha gustado esta información, pues compártela y distribúyela con quien quieras. Muchísimas gracias. Om Namaste.